Gracias una vez más por tu bondad, dándote gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos da entendimiento en tu palabra. Oramos que seas tú quien nos ayudes a entender este mensaje, que cada persona aquí presente pueda recibir esta palabra con mansedumbre y salir de aquí edificado. Úsame para poder ser portador de tu mensaje a tu pueblo esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Realmente estamos en un pasaje de la Escritura que es bien importante. A la misma vez, pues es un poco difícil para que muchos lo entiendan. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a entender la Escritura. Y realmente no podemos entender lo que este pasaje dice, el texto que hemos leído, a menos que lo comparemos y lo miremos dentro del contexto. Ningún texto de la Biblia debe ser usado aislado del contexto. Alguien dijo: un texto fuera del contexto es un pretexto. Y realmente mucha gente usa la Biblia y hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga, por sacar un pasaje fuera de su contexto. De modo que este pasaje que hemos leído no lo podemos entender a menos que lo leamos dentro del contexto en el cual está escrito. Y realmente este pasaje, que comienza muchos capítulos antes, pero sobre todo en este contexto inmediato, capítulo 57, describe y condena los pecados de idolatría, de lujuria y toda clase de rebelión que se manifestó en el pueblo de Dios en el tiempo cuando el profeta Isaías habla esta palabra. O sea, no podemos entender este pasaje si no leemos el contexto, por lo cual es necesario que miremos lo que dice la Escritura, comenzando en el versículo 3. Dios está hablando al pueblo de Él, a su pueblo, pero un pueblo que ha comenzado a desviarse de los caminos de Él y que ha comenzado a entregarse a idolatría y a toda clase de costumbres y prácticas paganas. El versículo 3, Dios le dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera. Esto no es una felicitación. Generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. En otras palabras, Dios le dice: ustedes se han apartado de mí y han comenzado a adorar ídolos. Ídolos que los pueblos paganos alrededor de Israel adoraban. Debajo de todo árbol sacrificaban a los dioses, dioses falsos, dioses paganos. Sacrificaban sus hijos. Habla aquí de sacrificios humanos. Un dios falso de los amonitas llamado Moloch. Él exigía, de acuerdo a sus adoradores, que cuando el pueblo estaba pasando por grandes problemas, para complacer y agradar a este dios, los padres debían sacrificar a sus hijos. Y los pasaban por fuego y los mataban, como una forma de adorar a este Dios. Y el pueblo de Israel había caído en ese error, en ese pecado, sabiendo que eso no era lo que Dios decía en su palabra. Ahora, nosotros no debemos escandalizarnos mucho cuando miramos esto, porque hoy día realmente se sacrifican hijos, no a Moloch, pero cuando las mujeres abortan a sus hijos voluntariamente, es lo mismo, quitándole la vida a seres humanos indefensos, que según los científicos, o mejor dicho, los psicólogos y las personas profesionales modernas nos dicen que son fetos, que no son bebés. Pero nosotros sabemos que desde que es concebido en el vientre de la madre, ya es una persona, ya es una vida. Y ninguna mujer ni ninguna persona tiene derecho a quitar la vida a ese ser que lleva dentro.
Pero la gente lo hace hoy día y es legal en este país incluso. Ahora es lo que estamos leyendo en esta mañana, lo que estamos mirando en la Escritura. Dios está en contra de esto. Versículo 6 dice, en las piedras lisas del valle está tu parte. Piedras lisas eran usadas también como formas de adoración a esos dioses. Ellas son tu suerte y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. No habré de castigar estas cosas, dice Dios. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Esta palabra recuerdo hace alusión a una imagen de ídolos paganos que se ponía detrás de la puerta como una forma también de protección. Muchos piensan que en este caso se refiere a una imagen de un órgano sexual masculino, ya que estos dioses eran adorados de esa manera, con prácticas sexuales contrarias a la voluntad de Dios, pero también creyendo que estos dioses traían fertilidad al pueblo. Dios dice, ustedes han hecho esto, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste tu cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento. La palabra rey aquí, algunas traducciones lo traducen Moloch. La palabra rey viene del hebreo que se parece un poco a esa traducción Moloch, que es el dios falso que exigía el sacrificio de niños. Fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. En otras palabras, siempre encontraste fuerzas para adorar dioses paganos, aunque para adorarme a mí te sentías débil. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Verso 11, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento y un soplo los arrebatará. Ahora es interesante cómo Dios plasma aquí de una forma gráfica la condición espiritual y moral del pueblo de Dios en aquel tiempo. Y realmente cuando miramos esto, un pueblo totalmente desenfrenado a hacer cosas prácticas que Dios aborrecía y condenaba, podemos escandalizarnos y decir, wow, qué rebelde este pueblo, habiendo experimentado la presencia, el poder, los milagros de Dios en sus vidas, cómo se conduce de esa manera. Pero realmente la actitud, la conducta de ellos es la consecuencia de apartarse de los principios y valores que Dios ha ordenado desde el principio. Cuando una persona o un pueblo decide apartarse de los valores morales y espirituales que Dios ha plasmado en su palabra, ese pueblo corre el riesgo de entregarse a los deseos de su carne hasta llegar a una degeneración y degradación absoluta. El pueblo de Israel conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios, pero permitió que estas costumbres paganas penetraran a su forma de pensamiento y a sus acciones y se dejó llevar por sus deseos carnales y realmente no cosechó otra cosa sino desastre. Cuando el ser humano quita de su vida tales valores, y esto aplica para cualquier tiempo de la historia del hombre. En este tiempo estamos en un momento de la historia donde realmente se nos quiere hacer creer y pensar que tales valores morales y espirituales son simplemente cosas del pasado y que realmente cada ser humano debe hacer lo mejor que le parece, porque nadie tiene la capacidad de realmente decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Esa es la forma de pensar. Y eso es lo que está pasando en muchos países hoy día, incluyendo donde en las escuelas y los medios de comunicación nos tratan de convencer de que cosas que la Biblia llama pecado, cosas que la palabra de Dios llama que Dios aborrece,
hoy día simplemente son aceptadas, toleradas y bien recibidas en las vidas. ¿Por qué? Porque se nos enseña que la Biblia es un libro anticuado, que la Biblia ya no tiene poder para hoy, que esto era cuando la gente creía cualquier cosa, pero hoy día vivimos en un mundo científico, moderno, desarrollado, que no hay espacio para creer estas cosas. Pero iglesia, la palabra de Dios es bien clara, es bien clara. Cuando el ser humano en cualquier época, en cualquier siglo, en cualquier tiempo, quita de su vida tales valores, el resultado es una vida entregada a los placeres y deseos de la carne que llevan a una total degradación, a una total destrucción. Esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, a quien Dios habla a través de su profeta estas palabras fuertes. Versículo 13, cuando clames que te libren tus ídolos. Ellos se habían entregado a una vida de idolatría, y esta vida de idolatría traía con ello una vida de desenfreno sexual, completamente aborrecido por Dios, porque no estaba dentro de los parámetros del uso del sexo conforme a la palabra de Dios, sino que realmente lo estaban haciendo de una forma satisfaciendo sus deseos y placeres carnales para adorar los dioses extraños. Y se había convertido aquel pueblo en un pueblo totalmente apóstata. Realmente es interesante. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, lo más significante en este pasaje no es la descripción de esa conducta inmoral del pueblo de Dios, sino lo más significante en este pasaje es ver cómo Dios trata con su pueblo y cómo a pesar de toda corrupción, y a mí esto me fascina, cómo a pesar de toda conducta equivocada, cómo a pesar de todo fallo, pecado y de todo lo que está pasando en el pueblo, la gracia de Dios se manifiesta para traer salvación a todos los que se vuelvan a Él con todo el corazón. Oh, aleluya. Oh, aleluya. De manera que Dios les muestra a ellos este pasaje a través del profeta, no para condenarlos, no para destruirlos, sino para manifestarles su gracia. Porque Dios está interesado en la salvación de su pueblo, no en la destrucción de su pueblo. Ahora, lo mismo aplica para hoy día. Lo mismo aplica para cualquier tiempo. El Dios de la Biblia es un Dios de gracia. Su gracia se manifiesta para traer salvación a todos los que se vuelvan a Él con todo el corazón. Aleluya. De modo que el énfasis de este mensaje en esta mañana es la gracia abundante de Dios. Y es un mensaje de esperanza. El versículo 13 dice, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía, aleluya, mas el que en mí confía. Dios está diciendo a un pueblo rebelde, a un pueblo pecador, a un pueblo que se ha entregado a costumbres paganas que son aborrecidas por Dios. Dios les está diciendo a este pueblo, el que en mí confía, el que en mí confía. Y yo encuentro, iglesia, en este pasaje la gracia de Dios manifestada de una manera abundante. De modo que yo he titulado a este mensaje así, gracia abundante. Y quiero considerar contigo bajo este título algunos puntos que son, yo hallo, de suma importancia para nosotros. Y el primero es que la gracia de Dios es esa cualidad la cual se levanta más allá de la lógica y la justicia. La gracia de Dios es esa cualidad que hay en Dios, la cual se levanta por encima de toda lógica y de toda justicia. De acuerdo a la lógica, de acuerdo a la justicia, este pueblo debía ser destruido. Este pueblo debía ser condenado. Y muchos fueron condenados y destruidos porque no aceptaron la oferta de Dios cuando Él dice, mas el que confía en mí. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La gracia de Dios, esto nos dice lo que Dios hará a pesar de todo lo que señala a lo contrario. El pueblo merece morir, el pueblo merece castigo, el pueblo merece destrucción eterna, pero la gracia de Dios es abundante.
La gracia de Dios se levanta por encima de toda lógica y de toda justicia. Y Dios dice, pero en medio de todo el desastre, si alguno confía en mí, si alguno se vuelve a mí, si alguno se refugia en mí, que es lo que la palabra confiar significa, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Oh, precioso es el Señor. Precioso es el Señor. Iglesia, yo quiero que tú entiendas que el Dios al cual servimos es un Dios de gracia. No es un Dios de condenación, es un Dios de gracia, es un Dios de favor, es un Dios que está interesado en la salvación de los hombres, no en la destrucción de ellos. Y si ellos se destruyen, no es porque Dios los manda a la destrucción, es porque ellos mismos se van a la destrucción por haber rechazado la gracia de Dios, la oferta de salvación de Dios, que dice, si alguno se vuelve a mí, si alguno confía en mí, si alguno se refugia en mí. Aleluya. Ellos heredarán la tierra. Ahora, esa frase heredarán la tierra habla de poseer algo, habla de posesión, habla de seguridad, habla de provisión. Dios dice a un pueblo que está en caos, si alguno se vuelve a mí, poseerá mi bendición, poseerá mis promesas, poseerá la tierra. Bendito el nombre del Señor. Él te dice a ti eso esta mañana. Él te dice a ti eso esta mañana. Sí, la Biblia enseña que Dios es el Dios que nos da promesas en su palabra para que sean nuestra herencia. Y en efecto, a través de Cristo, cada promesa en la Biblia es nuestra. Promesas que tienen que ver con la vida futura en el cielo, pero también con la vida presente aquí en la tierra. Promesas de protección, promesas de provisión, promesas de seguridad. Los que confían en Él heredarán la tierra. Aleluya. Los que confían en Él heredarán la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice algo más. Dice, y poseerá mi santo monte. La frase mi santo monte es una frase que se refiere primeramente al monte de Sión, el lugar donde David construyó, o cuando David poseyó, conquistó la ciudad de Jerusalén. La hizo la ciudad de David. Allí él edificó el palacio y posteriormente allí se construyó el templo y fue llamado el monte de Sión, el lugar de la presencia de Dios. Pero es un nombre que simboliza el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, a la cual tú y yo pertenecemos si tú eres un creyente nacido de nuevo. De manera que Dios está diciendo aquí a personas que vienen de un mundo de pecado, a personas que le han fallado a Dios, a personas que han hecho cosas contrarias a la voluntad de Dios, a personas que traen un pasado doloroso y aún en el presente han tenido experiencias desagradables, le han fallado a Dios, pero Dios les dice, si te vuelves a mí, si te vuelves a mí, yo te doy parte en mi presencia, tú eres parte de mi ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Me estás entendiendo esta mañana? La Biblia dice, nosotros nos hemos acercado, Hebreos 12:22, a la ciudad, al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén. Nuestra ciudadanía, dijo el apóstol Pablo, no está aquí en la tierra, sino está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. Iglesia, si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú eres ciudadano de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén en el futuro descenderá del cielo, de acuerdo a Apocalipsis 21, y morará aquí en la tierra. Pero tú y yo ya somos parte de esa nueva ciudad. Tú y yo ya somos parte de esa ciudad. Nuestra ciudadanía está allí con todos los beneficios que eso tiene. Quiere decir que ya pertenecemos al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios, al lugar de la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. En otras palabras, estas promesas hablan de seguridad y acceso a la presencia de Dios. Seguridad y acceso. Cuando tomamos la Santa Cena, la comunión, es el momento de recordar lo que Cristo hizo por nosotros y poner nuestra vida en regla con Dios, porque todos fallamos. Todos hacemos cosas, decimos cosas, pensamos cosas que ofenden la santidad de Dios, pero Dios siempre está allí para no condenar, culpar y rechazar
rechazar a aquel que ha fallado, sino extender su mano de misericordia, su mano llena de favor y decirle: vuelve a mí y yo te perdono, vuelve a mí y yo te recibo, vuelve a mí y la comunión se restablece. Eso me habla a mí de un Dios lleno de gracia. Un Dios lleno de gracia, que si no fuera así, nadie tuviera esperanza. ¿Cuántos entienden lo que hablo esta mañana? Pero la gracia de Dios aquí plasmada no solamente es esa cualidad que se levanta por encima de la lógica y la justicia, sino que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. ¿Cómo el enemigo quiere usar tus fallos, tus errores, tus pecados, tus faltas para señalarte y condenarte y hacerte ver que no vales nada? Amén. Y triste que muchas gentes dentro de las iglesias se unen al enemigo para señalar y acusar. Pero Dios no está en ese negocio. Dios no está en ese negocio. Dios dice: por muy grande que sea tu pecado, mi gracia es más grande. Aleluya. Vamos, iglesia. Yo sé que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Yo sé eso. Romanos 6:23. Pero yo también sé que Romanos 5:20 y 21 dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios no me quiere a mí enfocado sobre el pecado que yo cometo, que me va a mandar al infierno, sino que Dios quiere que yo entienda siempre que Él está extendiendo su mano, aun cuando yo le fallo a Él, para recordarme: aunque tú seas infiel a mí, yo siempre permaneceré fiel a ti, y yo te invito y te restauro y te renuevo y te traigo a mí, porque yo te amo. Cuando yo aprendo a conocer a un Dios de esa manera, mi amor por Él se aumenta. Aleluya. Dios está hablando a un pueblo pecador, a un pueblo rebelde, a un pueblo que ha rechazado sus promesas y su palabra. Y Dios no le habla con ese espíritu de odio y de resentimiento. Dios le habla con ese espíritu de amor. Vamos, que estoy hablando bonito. Nuestros pecados merecen el juicio de Dios, merecen el castigo eterno, pero la gracia de Dios prepara el camino en el cual debemos andar. Un camino de libertad, un camino de salvación, un camino de santidad, un camino de victoria y triunfo, un camino de fe. Yo quiero que mires el versículo 14. Después que Dios dice: el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte, dice: y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Oh, iglesia, tropezamos. Yo no quiero condenar al pueblo de Dios del cual se está hablando aquí en este libro de Isaías, cuando ellos pecaron. Porque nadie puede tirar la primera piedra. Pero yo quiero enfocarme en la actitud de Dios. En la actitud de Dios. Cada vez que tú tratas de vivir la vida cristiana, y déjame decirte, el pueblo de Israel en aquel tiempo, el pueblo de Dios, era un pueblo que se apartó de lo correcto y se entregó a lo incorrecto. Se entregó al pecado, a la idolatría, lo que más ofendía a Dios. Porque Dios es un Dios celoso de su gloria. Y cuando el pueblo comienza a moverse en esa dirección, lo que recibe es calamidad. Lo que recibe es destrucción. El enemigo engaña y el enemigo nos trata de endulzar con situaciones y acciones que realmente provocan los deseos de nuestra carne como una salida o solución a problemas, pero que después traen más desastre a nuestra vida. Y parte de esos desastres es desánimo. Parte de esos desastres es culpabilidad. Parte de esos desastres es ese tipo de condenación que hace que una persona no pueda levantarse más. Cuando una persona se siente aplastado por Dios, aplastado por la sociedad o por aquellos que le rodean, esa persona quiere mejor morirse. Pierde toda esperanza, pierde todo ánimo. La fe se le va o se debilita en ellos. Y hay toda clase de caos. Y trata de levantarse, pero lo hace en su fuerza. Y cuando lo hace en su fuerza, se encuentra un camino
lleno de tropiezos y de escándalos y de problemas, de obstáculos. ¿O cuánta gente hay que quiere agradar a Dios? Quiere servir al Señor. Quiere ser un buen cristiano, pero lo quiere hacer en su fuerza porque no conoce la gracia de Dios. Lo quiere hacer en su fuerza porque siente que tiene que hacerlo. Y toda su vida se torna en una vida de religiosidad mecánica. Algunos terminan frustrados. ¿Por qué? Porque nadie puede caminar en este camino en su propia fuerza. Recibes obstáculo tras obstáculo, tropiezo tras tropiezo, y te desanima y te aplasta. Pero el que confía en el Señor, el que confía en el Señor, el que dice no es en mi fuerza pero en su fuerza, no es en mi poder pero en su poder, no es en que yo tengo que hacerlo, pero es que Él me ayuda a hacerlo. Aleluya. Dios crea un camino. Dios crea un camino hacia su presencia, sin obstáculos, sin tropiezos, sin problemas, porque Él dice: allanad el camino, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Dios está hablando aquí, quizá a ángeles, algunos crean así, que les está diciendo: este pueblo está confiando en mí, quiten todo tropiezo, porque yo los quiero traer a mi presencia. Él quita los tropiezos de tu vida cuando tú pones tu confianza en Él. Él quita los obstáculos de tu camino cuando tú pones tu confianza en Él. Y tu interés es ir hacia su presencia, ir hacia esa vida de comunión íntima con el Creador y con el Señor del universo, que es tu Salvador. Amén. Aleluya. Los tropiezos del camino son quitados para que el pueblo de Dios pueda caminar. Todo lo que se interpone, Dios lo quita para que el pueblo pueda caminar hacia el cumplimiento de su propósito. ¿Sabe qué me maravilla a mí de este mensaje? El versículo 15. Pero no podemos leer, una vez más digo, el 15 sin leer el 14. Y no podemos leer el 14 sin leer el 13. Pero cuando leemos estos tres versículos juntos, vamos a entender que la gracia de Dios, y esto es tercer lugar, es la manifestación del amor de Dios. La gracia de Dios es su amor manifestado. Vamos a leer el 13, la última parte. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. O sea que es la presencia de Dios. Y dirá: allanad, allanad, barred del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora, páralo allí un momentito. Dios se revela a Él mismo, iglesia, como el que habita la eternidad. Dios se revela como el alto y sublime. Esa es una frase tremenda. ¿Por qué? Porque la palabra alto y sublime es una expresión que habla de un Dios que está por encima de todo lo creado. Un Dios que está por encima de todo lo que nuestros sentidos y parte física nuestra puede entender. Isaías vio la gloria de Dios. En el capítulo 6 de este libro, si tú lo puedes mirar conmigo, en el capítulo 6, verso 1, dice la escritura así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué? De humo, o sea, la gloria de Dios. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora presta atención a esto y vuelve al capítulo 57, por favor. Cuando el término alto y sublime está allí puesto de Dios,
Está refiriéndose a un ser que es absolutamente santo. Un ser que en él no hay imperfección alguna ni impureza alguna. Un ser que está por encima de todo lo que nosotros podemos entender con nuestra mente natural. Es un Dios que realmente es imposible de comprender lo grande de su persona. ¿Me está entendiendo? Isaías lo vio y pensó que se iba a morir cuando él tuvo esa visión. ¿Por qué? Porque él experimentó que él era un hombre muy pecador para estar viendo aquella visión de santidad. Pero el ángel el serafín tocó su boca con un carbón encendido del altar. Y le dijo, no digas más que tú eres pecador, que tú eres inmundo, porque esto ha limpiado tu pecado. Mi punto aquí es esta mañana. Dios habita en la altura y la santidad. Él es absolutamente santo. Él vive por siempre y su nombre en sí es santo. Santo, santo, santo. Aleluya. Él es perfecto en todo sentido. Él es sin pecado. Él es sin defecto. Él es más que eso todavía. Dios está separado de todo el mundo creado. Muy por encima de todo lo que podamos ver y percibir con nuestros sentidos. Y mucho más allá de lo que nuestro intelecto puede comprender. Él vive en la altura y la santidad. Y realmente, cuando hablamos de un Dios así, el pensamiento viene, ¿quién puede estar en su presencia? Pero a mí lo que me maravilla es que este Dios que habita la eternidad, este Dios que habita en las alturas y en la santidad, dice el versículo 15, la última parte, que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Aleluya. Dios conoce quién tú eres. Dios conoce quién yo soy. Dios conoce que estamos muy por debajo de su estándar de santidad. Dios conoce que jamás podremos caminar con Él mano a mano basándonos en nuestra propia santidad personal. Dios es sumamente santo, no dudes acerca de esto. No hay nada en tu persona que pueda hacer para poder llegar al nivel de santidad en el cual Dios vive. La única esperanza es que Dios se acerque a nosotros, no que nosotros nos acerquemos a Él. Pero gracias a Dios, eso es lo que Él ha hecho. Él se ha acercado a nosotros. Él dice, aunque yo habito en la eternidad, aunque yo habito en las alturas, aunque yo habito en la santidad, aunque yo habito en esa manera de vida perfecta y absolutamente santa, yo habito también en aquel que es quebrantado y humilde de espíritu. La persona que confía en Él, la persona que dice, Señor, yo me vuelvo a ti, yo me refugio en ti porque yo he fallado, yo me refugio en ti porque yo he perdido la dirección, yo me refugio en ti porque yo he hecho cosas que a ti no te agradan, pero yo pongo mi confianza en ti. Esa es la persona que Dios decide declarar como alguien quebrantado y humilde de espíritu. Aleluya. Dios te está hablando a ti esta mañana. Dios te está hablando a ti esta mañana. Dios está diciendo, yo conozco tus errores, yo conozco tus fracasos, yo conozco tus fallos, yo conozco que muchas veces me dejas a mí por hacer cosas que a mí no me agradan. Yo conozco lo que pasa en tu vida, pero con todo y eso yo te estoy invitando, vuélvete a mí, refúgiate en mí, confía en mí, porque yo quiero habitar en ti. Aleluya. Iglesia, esta palabra me plasma a mí, a un Dios que está deseoso de habitar con el hombre. Dios es aleluya. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para habitar en él y para caminar con él. Alabado Dios. Dios ha creado al hombre un ser espiritual con la capacidad de él poder vivir con el hombre y en el hombre. El salmista dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Pero él mismo se responde y dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo hiciste un poco menor que Elohim, que es la palabra original hebrea en Salmo 8. Dios creó al hombre en un nivel de gloria, en un nivel de santidad, en un nivel donde él podía tener compañerismo con el hombre. De manera que el deleite de Dios es habitar con aquel hombre que Él creó para su propia gloria y para su propio regocijo. Dios se goza en habitar contigo. Él lo mostró en el tabernáculo en el desierto para el pueblo de Israel. Un lugar donde Él pudiera habitar en medio del pueblo.
Él lo muestra cuando Salomón edificó el templo. Un lugar donde el pueblo podía venir a orar, sabiendo que el nombre de Jehová estaba allí. Daniel, desde lejos de Jerusalén, lejos de Israel, abría la ventana de su cuarto y oraba mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque Salomón dijo en la oración que hizo: cuando estemos lejos de acá, en problemas o en cualquier situación, vamos a orar mirando hacia acá, y sabemos que tu nombre está en este lugar, y tú escucharás esa oración. Dios quiere estar con el pueblo. Dios no es alguien que quiere alejarse porque Él es demasiado santo y el pueblo es demasiado pecador. No, Dios dice: yo habito la santidad, pero yo también habito en el corazón humilde. Yo también habito en el corazón quebrantado. Yo también habito en la persona que quiere volverse a mí. Y Él dice en su palabra: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Iglesia, este es un mensaje de esperanza para ti hoy. Este es un mensaje de poder para ti hoy. Este es un mensaje que transforma tu vida para ti hoy. Este es un mensaje que promueve un desbordamiento del amor de Dios en tu corazón para amar a Dios. Aleluya. Ese es el Dios al que yo sirvo y en quien yo confío. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, dice el salmista. El sacrificio que tú aceptas es el corazón contrito y humillado. No es el orgulloso, no es el que dice: yo nunca peco, no es el que dice: yo nunca fallo. Allá ellos que fallan, allá yo nunca fallo. Yo estoy en una posición de autoridad y superioridad. Eso es falso, eso es engaño del diablo. No hay ser humano que se mantenga en esa posición constantemente. Tú puedes mantenerte en esa burbuja por 24 horas, pero a la hora número 25 caes. Te puedes esforzar y puedes mantenerte una semana caminando en esa nube de gloria, pero al octavo día caes. Nadie se mantiene en el nivel de santidad como Dios es, porque nadie aquí es Dios. Solo Él es santo. Solo Él es santo. Solo Él es santo. Solo Él es santo. Iglesia, solo Él es santo. Aleluya. 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 Y en el Nuevo Testamento Dios dice: yo quiero habitar en ti. Mi espíritu viene a ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, tú tienes a Dios dentro de tu espíritu. Dios está dentro de ti porque Él anhela caminar contigo. Él anhela vivir en ti. Él anhela moverse en ti. Él anhela tomar tu vida. Aleluya. Y a eso vino Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico. O sea, muchos de los fariseos rechazaron a Jesús porque no sentían necesidad de lo que Él traía. Pero aquellas personas que estaban sintiendo su real necesidad espiritual, cuando vieron a Jesús sintieron que esa era su esperanza. Aquel hombre llamado Zaqueo, un hombre que tenía dinero, pero un dinero a base de fraude. Su conciencia estaba llena de culpa, pero tenía dinero, tenía un buen vivir. Pero cuando oyó que Jesús iba a pasar por donde él vivía, él se subió a un árbol porque había mucha gente. Él era pequeño de estatura y dijo: pero yo quiero verle, yo necesito verle. Había una inquietud en él. Había una inquietud en él, iglesia. Había una inquietud. Era un hombre lleno de pecado. El mismo pueblo de Israel no lo quería. Él había perdido los amigos porque había defraudado a la gente. Pero él tenía inquietud porque Jesús venía. Él quería conocer a este Jesús. Y él se puso en un lugar donde él podía verlo. Pero la Biblia me enseña que cuando Jesús iba pasando, Jesús levantó sus ojos y lo miró. Él quiso mirar a Jesús, pero Jesús lo quería mirar a él. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Iglesia, las dos miradas se encontraron. La mirada del santo Hijo de Dios con la mirada del publicano pecador. Se encontraron ambas miradas. Y
Y Jesús dijo, desciende de ese árbol, Zaqueo, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Es necesario que hoy yo entre a tu casa. Aleluya. Tú tienes dinero, tú tienes comodidades, pero tú tienes una falta de algo. Tú tienes falta de mi presencia. Iglesia, Jesús, aquel que pudo decir, yo ahí no entro. Ahí hay contaminación, ahí hay pecado, ahí hay desobediencia, ahí hay fraude. No, Él vino buscando y salvando lo que se había perdido. Ese es el Dios de toda gracia. Ese es el alto y sublime. Ese es el que habita la eternidad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él se despojó del privilegio de ser Dios como cosa que aferrarse. No lo estimó. Y se hizo hombre, se hizo siervo, por amor a ti, por amor a mí. Para terminar muriendo en una cruz, por causa de que esa era la única manera de poder traer a Dios a tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me estás entendiendo esta mañana? El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Juan dijo, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, no lleno de condenación, no lleno de señalamiento, lleno de gracia, lleno de gracia, lleno de gracia y verdad. Y fue lleno de gracia y verdad que le dijo a aquella mujer adúltera que los fariseos y los judíos habían encontrado en el pleno acto de adulterio, según ellos. El que de vosotros esté sin pecado, tire sobre ella la primera piedra. Que era la manera de ejecutar a un adúltero según la ley. Y dice la Biblia que todos comenzaron a irse, porque se dieron cuenta que nadie calificaba para tirar la primera piedra. Y cuando todos se fueron, Jesús le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban y te condenaban? No quedó nadie. Y Jesús dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. A mí eso me toca el corazón. Porque esa es la visión de quien es mi Salvador. Esa es la revelación del Dios que habita en la eternidad. Que su nombre es el Santo. Que tiene el privilegio de decir, yo contigo no me junto. Yo contigo no quiero nada porque tú eres un pecador sucio. Pero no, Él dice, yo quiero habitar contigo. Si tú eres capaz de volverte a mí. Yo no miro tus errores, yo no miro tus pecados. Yo quiero cambiar tu vida. Eso para mí es gracia. Eso para mí es amor en manifestación en el grado más elevado. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Y Él dice, Él ha venido para vivir con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él quiere darte vida. Él quiere vivificar tu espíritu. Verso 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En otras palabras, si me enojo contigo, por siempre te destruiré. Pero no es mi propósito destruirte. Verso 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero ¿lo condenaré? No. ¿Qué dice? Pero le sanaré. He visto sus caminos rebeldes, pero le sanaré. He visto sus caminos de desobediencia, pero le sanaré. He visto sus caminos que se han apartado de mí, pero le sanaré. Iglesia, aquí hay algo que el Señor me hablaba después del primer servicio. Yo no dije esto en el primer servicio, pero el Señor me lo trajo a mi corazón después del primer servicio. Mucha gente hoy tiene problemas emocionales, problemas que muchos piensan que son psicológicos y realmente sus vidas están hechas desastres. En efecto, muchos terminan suicidándose. Pero hay personas que aunque no se suicidan, están llenos de depresión, están llenos de una baja autoestima, no sirven para nada, ellos tienen la opinión de que no valen para nada, no le importan a nadie, nadie los quiere, nadie los ama, su vida por dentro está hecha pedazos. Por fuera pueden ponerte una máscara de perfección, de que todo está bien, todo lindo, están viviendo bien vestidos, tienen buenos negocios, buenos trabajos, pero por dentro sus vidas está hecha pedazos. Amén. Tristemente, muchas veces también dentro del pueblo de Dios.
¿Por qué? Porque recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero luego nuestra vida sigue viviendo de acuerdo a cómo vivíamos antes, recordándonos de dónde nuestra niñez, cómo nos abusaron, cómo nos maltrataron, cómo el papá se fue de la casa, cómo era un alcohólico, cómo abusó de la familia, cómo abusó de la mamá, etc. Y hay enfermedad emocional. Y muchas veces la conducta de esas personas es producto de ese dolor que llevan por dentro. Cuando te pones a investigar un poquito en el pasado de personas que se manifiestan de una forma tan negativa en la sociedad, te das cuenta que hay una vida de una historia dolorosa o una historia de una vida dolorosa. Hello. Hello. Pero hay una palabra aquí. Cuando Dios dice, yo quiero habitar contigo. Yo quiero habitar con el humilde de corazón. Yo quiero habitar con el quebrantado, con el que se vuelve a mí, porque tiene necesidad de mí. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que tienen su necesidad espiritual, los que reconocen que hay dolor dentro, los que reconocen que no sirven para nada, o así les han hecho creer que no valen para nada, que no sirven, que nadie los toma en cuenta. Aquel que es santo te toma en cuenta. Aquel que es el eterno te toma en cuenta. Aquel que es el gran yo soy te toma en cuenta. Aquel que ha puesto sus ojos sobre ti. Y dice, yo he visto tus caminos, sé que has fallado, pero te sanaré. Pero te sanaré. Vamos, iglesia, pero te sanaré. Aquí no está hablando solamente de sanidad física, aunque puede incluirlo, pero está hablando de sanidad del alma. Sanidad del alma. Si hay alguien que te ama es Cristo Jesús. Si hay alguien que te ama es Dios. Él quiere no solamente traerte hacia Él, sino Él quiere sanarte. Él quiere sanarte. Él quiere sanar tu baja autoestima. Él quiere sanar ese dolor que llevas por dentro, porque hay un pasado doloroso en ti. Él quiere traer sanidad, poner una venda. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a ser libre a los oprimidos. Él vino a darnos vida nueva. Yo estoy hablando aquí un mensaje en esta mañana a un pueblo que también ha fallado, a un pueblo que también se ha apartado, a un pueblo que ha lidiado con todas estas cosas, que has querido ser santo, pero por alguna razón terminas siendo lo opuesto. Has querido hacer la voluntad de Dios, pero por alguna razón terminas haciendo lo contrario. Él te está diciendo hoy, yo he visto tus caminos, sé que me has fallado, pero te sanaré. Pero te sanaré, oh aleluya, pero yo te sanaré. Dios quiere sanar tu alma hoy. Dios quiere sanarte. Y solo tú sabes de qué cosa Dios tiene que sanarte. Tú conoces tu persona. Tú conoces. Pero Él no solamente para ahí. Él dice, lo sanaré y lo pastorearé. Lo pastorearé. Cuando tú entiendes que el Señor no solamente quiere sanar tu pasado, o sanar las heridas causadas por tu pasado, o las heridas causadas por personas o por circunstancias que te han dañado. Él quiere no solamente sanarte, sino Él quiere dirigir tu vida. Él quiere ser tu pastor. Y cuando Él es tu pastor, David dijo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me llevará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando te sientes solo, cuando te sientes que no tienes ningún tipo de esperanza, no hay ninguna persona que se acerque a ti a darte una mano, Él te dice, yo te llevo a delicados pastos. Yo te llevo a mi palabra y te sustento. Estaba viendo ayer en televisión anoche, en un canal que apareció de repente, yo nunca había visto ese canal, la historia de Corrie ten Boom. Una mujer holandesa que vivió los desastres del holocausto en manos del gobierno de Hitler. Cómo esa mujer caminó con Dios en medio de los momentos más difíciles de su vida. Cómo ella sufrió viendo cómo personas le hicieron daño. Una persona que los delató y por causa de esa persona su papá de 84 o 86 años, algo así, lo llevaron preso y murió a los 10 días por el maltrato. Por causa de esa persona su hermana murió también después. Y luego ese hombre le dice, sé lo que te he causado, pero yo quiero que tú me perdones. Y esta mujer dice que lo pensó. Y este hombre vino y se encontró con ella y le extendió la mano.
para que ella lo perdonara y ella se quedó como paralizada. Ella dijo, yo no puedo perdonar. Y recordó todo el daño que este hombre le hizo, todo lo que ella perdió por causa de este hombre. Pero el Espíritu de Dios le trajo a la mente a Jesús. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Espíritu de Dios le trajo escrituras que hablaban de que Él estaba en ella. El Espíritu de Dios en ella. Dios le dijo, tú no puedes, pero yo puedo en ti. Yo puedo en ti. Yo puedo en ti. Efesios 4:32 vino a su mente, perdonar como Cristo nos perdonó. Y dice que ella sintió el poder de Dios en su vida. Y cuando vino a darse cuenta, estaba extendiendo la mano al hombre y le dijo, yo te perdono porque Jesucristo me ha perdonado a mí. Y le dio no la mano, sino las dos manos. Yo te digo a ti una cosa, iglesia. Estamos frente a un Dios que no tiene comparación. Tú y yo no hemos probado más a Dios porque no hemos querido. Pero Dios está esperando. Dios está esperando porque Dios quiere revelarse a ti. Dios quiere que este mensaje sirva como una motivación para que tú busques más de Él. Para que tú entiendas que Él no te quiere castigar. Que Él no te está mirando con ojos de castigo porque has fallado. No, Él está dolido porque le has dejado. Él está dolido porque has mirado hacia otros dioses. Él está dolido porque has mirado hacia otras formas de satisfacción y lo has abandonado a Él. Pero Él te está llamando hoy día. Él te dice, no hay refugio fuera de mí. No hay paz fuera de mí. No hay descanso fuera de mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él dice, yo te sanaré, yo te pastorearé y yo te daré consuelo. Aleluya. Yo daré consuelo, dice el versículo 18, la última parte. Yo daré consuelo a él y a sus enlutados. Muchas veces no hay gozo en ti porque hay luto espiritual. Pero Dios quiere venir a tu vida, cambiar tu existencia. Y Él dice, produciré fruto de labios. Paz al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Hay una oferta de paz aquí para ti esta mañana. La palabra paz es traducida de la palabra hebrea shalom. Y esa es una palabra que implica estar completo, que no te falta nada. Bienestar, prosperidad en todo el sentido de la palabra. Espiritual, emocional, física, financiera, en todo. Estar completo con Dios. Él te dice, mi mayor deleite es traerte a una vida de comunión conmigo. Donde yo pueda sanarte, pastorearte, consolarte y llenarte de mi paz. La gracia de Dios nos enseña a conocer a Dios. Y la gracia de Dios crea en nosotros frutos de labios que confiesan su nombre. Frutos de labios, alabanza al Señor. Cuando una persona experimenta la gracia de Dios de esta manera en su vida personal, el resultado es fruto de alabanza. Cuando tú no alabas a Dios porque las cosas no te salieron bien, porque bueno, yo prefiero mejor no hacerlo, porque ay, qué aburrido, o porque esa canción no me gusta, o porque quién sabe qué. Tú eres una persona insatisfecha. Y esa insatisfacción viene por alguna razón. Entonces Dios es el que trata con la raíz del problema, no con el problema en sí. Y Dios quiere investigar o que tú entiendas cuál es la raíz de tu insatisfacción. Insatisfacción espiritual. ¿Por qué estás insatisfecho con Dios después de todo lo que Dios ha hecho por ti? Hay algo que está pasando en tu vida que Dios quiere tratar. Es algo que Dios quiere sanar. Pero cuando tú eres una persona que sientes la satisfacción de estar lleno de la presencia y gloria de Dios, porque tú sin merecerlo, Él vino a ti. Porque tú realmente siendo como eres el santo de los santos, vino a ti. El resultado va a ser fruto de labios. Fruto de labios. Fruto de labios. La persona que entiende la gracia y el amor de Dios no tiene otra manera de responder a Dios sino con alabanza, con gratitud. Fruto de labios que confiesan su nombre. Dios quiere ver eso en ti. Dios quiere ver eso en mí. No solamente un día de la semana, pero cada día de la semana. Qué tremenda revelación, iglesia, de la gracia de Dios. Ofreciendo salvación, vida abundante a un mundo pecador. ¿Entiende esto? Aunque tú ya no eres considerado pecador delante de Dios porque eres creyente en Cristo Jesús, todavía le fallas, pero todavía Dios te ama. Todavía Dios te ama. Todavía Dios te ama. Y como pueblo de Dios hoy,
somos lo que somos y tenemos las bendiciones de Dios que tenemos por su gracia. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy. La gracia de Dios está contigo, conmigo, para ayudarnos a vivir una vida cristiana victoriosa, satisfactoria en cada momento, para hacer que seamos instrumentos en sus manos para extender este mensaje a aquellos que no le han conocido. Yo oro al Señor que este mensaje te motive. Yo oro al Señor que este mensaje te sacuda. Yo oro al Señor que este mensaje te inspire y te levante. El Dios al cual servimos no es un Dios que condena, es un Dios de gracia. Es un Dios que una y otra vez está dándonos oportunidades de probarlo a Él. Prueba a Dios. Probaste diferentes caminos y no te resultaron. Prueba a Dios. Prueba la comunión con Él. Él va a demostrarte que no vas a perder el tiempo. Vas a ganar. Porque Él es amor. Él es amor. Aleluya. Aleluya. Puedes decir gloria a Dios. Aleluya. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Dios es bueno, iglesia. Dios es precioso. Y nunca deberíamos olvidar esta verdad tan preciosa. Dios nos ama. Di conmigo, Dios me ama. Dios me ama mucho y lo ha demostrado. Cristo es la prueba del amor de Dios hacia mí. Oh, ¿por qué no cierras tus ojos? Si tú estás aquí esta mañana y realmente te has identificado con lo que yo he hablado y te das cuenta que muchas de tus formas de conducirte son causadas por ese enojo que hay dentro de ti por lo que has sufrido. Esa actitud causada por el pasado doloroso. Y hoy descubres que las consecuencias son una vida amargada o una vida que realmente está insatisfecha. Y por eso busca en diferentes cosas para satisfacerse. Hoy el Señor te llama. Y Él te dice, nada podrá satisfacer tu necesidad real, solo yo. Vuélvete a mí, confía en mí. Yo estoy dispuesto, listo, deseoso de vivir contigo, de compartir mi vida contigo, de traerte hacia mí. Prueba a Dios. Aleluya.